Muy buenos días, amigos, amigas, hermanos. Dios le bendiga. Soy el pastor Juan José Azorín del Ministerio de Restauración y Libertad de Cañuelas. Y aquí estamos nuevamente este domingo. Frío, hace mucho frío, pero bueno, acá estamos bastante abrigaditos, así que queremos compartir con ustedes la palabra del Señor. Esperamos que sea de bendición. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Amén. Vamos a hablar hoy respecto del miedo. ¿Qué es miedo? Miedo, conocemos otras palabras como temor, terror, temblor. Todos son sinónimos de lo que es tener pánico, de lo que es tener miedo. El pánico ya es el miedo, o el terror es el miedo extremo ya. Y estos son tiempos donde la gente está sintiendo ese tipo de sentimientos. Qué curioso es que el ser humano, el primer hombre y la primera mujer, se escondieron de Dios porque habían desobedecido sus mandamientos. Lo primero que Dios le había dicho es que no debían de comer del fruto del árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y el mal. Pero ellos se dejaron convencer por el diablo y se dieron a la tentación. A partir de ahí, el miedo entró en la humanidad, no solamente en Adán y Eva, sino toda su descendencia a nivel mundial. Todos los habitantes de la tierra comenzaron a tener temor a los animales, a la muerte, a las circunstancias negativas. No es ninguna novedad que el ser humano, a través de su historia, haya crecido en distintas maneras y a través de distintos medios el tener el miedo. Miedo a enfermarse y no tener cura. Miedo a perder bienes materiales. Miedo a la muerte, sin saber qué es lo que habrá después de la muerte. Y no voy a hablar ahora de esto porque no es el tema lo que ocurre después de la muerte. Lo cierto es que el ser humano ha comenzado a tener miedo desde que desobedeció a Dios, a su Creador, al que lo hizo conforme a su imagen, conforme a su imagen. Dice la Biblia que Dios lo creó conforme a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué quiere decir a imagen de Dios? Dios lo creó con intelecto, voluntad y emociones. Dios quería que el hombre fuese feliz, que viviera de acuerdo al modelo que se le había dado a Adán. Adán era perfecto, pero cuando desobedeció a Dios, allí perdió todo lo que Dios le había dado. Ahora, a través de la historia vemos que el ser humano empezó a multiplicarse el miedo de tal manera que todo lo que Dios había hecho para que el hombre lo disfrute se le volvió en contra. Empezaron las enfermedades a entrar en la atmósfera terrestre. Empezaron los animales que hasta ese momento compartían, convivían con el hombre, con el ser humano, y el hombre empezó a tenerle miedo a los animales, a los cuales Dios le había mandado que
el hombre tenía autoridad sobre los animales de todo tipo, aves, mamíferos, reptiles, todo lo que él había creado estaban bajo la autoridad del ser humano, pero perdió todo. Y a partir de ahí el miedo a lo desconocido ya no tuvo más paz el ser humano. El miedo invadió sus sentimientos y en lugar de disfrutar de la paz, de la prosperidad que Dios le había dado para disfrutar la creación, empezaron a tener miedo de no alcanzar determinadas cosas y miedo a perderlas cuando las habían alcanzado. Allí nace a lo largo de toda la humanidad una historia de miedos a las enfermedades, miedo a la guerra, miedo a los terremotos, miedo a todo, porque se alteró toda la creación junto con la desobediencia del ser humano. Ahora vamos a ver claramente cómo Dios, en su infinito amor y misericordia, le dice al ser humano que por qué viene el miedo y por qué vienen las cosas, por qué vienen las enfermedades, por qué vienen los malestares. Hay un personaje allí en la Biblia muy conocido, no solamente por los cristianos, sino por muchos poetas y muchos escritores que lo han mencionado en algunos libros, un personaje llamado Job. Y vamos a ver qué pasó con Job. Vamos a leer Job, capítulo 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Tremendo. Si leemos la historia de Job, cómo comienza el libro, es la historia de un hombre muy rico y muy sabio y muy santo. Era muy obediente y muy temeroso de Dios. Aunque todavía no estaban escritos los mandamientos de Dios, él se cuidaba mucho de agradar a Dios. Y dice la Biblia allí que él sacrificaba, ofrecía sacrificios a Dios en adoración, en alabanza, todos los días de su vida, incluido por sus hijos, por si las dudas sus hijos estuvieran pecando. Él tenía una revelación de la adoración de Dios que luego se plasmaría en el sacrificio, en el tabernáculo, cuando Dios le dio la ley a Moisés a través de los sacrificios de animales. Job tuvo esa revelación de que necesitaba adorar a Dios sacrificando, derramando sangre de un cordero. Era una figura de lo que iba a ser después la obra de Jesucristo. Por eso lo del cordero. Pero fíjese lo que le pasa. Si usted lee la historia de Job, va a encontrar que perdió todo. En un día perdió la casa, se la volcó un tornado, un huracán, no sé, le voló la casa, le mató los empleados, le mató los siervos, todo. En un día vinieron los ladrones, las pandillas que robaban en aquella época en el desierto y entraban en los campos y se robaban los animales, el ganado, se robaban las cosechas o le prendían fuego y mataban a los siervos. Perdió todo. Y por último dice que la casa donde estaban reunidos sus hijos y sus hijas se derrumbó sobre ellos y los aplastó y los mató. Perdió todo. La mujer de Job le dijo: todavía retienes tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Qué mujer, qué esposa. Pero Job no se dejó inmutar. Él dijo: bueno, Dios hace como Él quiere. Él da y Él quita cuando quiere, Él es soberano. Y lo adoró a Dios. Y encima de eso le vino una enfermedad maligna que lo llenó de llagas en todo su cuerpo. Pero dice la Biblia, nos relata que aún así Job
conservó su integridad y no dejó de adorarlo a Dios. Pero quiero que se centre en este pensamiento que nos deja este versículo, que Job nos dice que todo lo que él temía le sobrevino. Hay una versión más moderna de la Biblia que dice, lo que yo temía, eso me sobrevino. ¿Y qué quiere decir esto? Que el diablo, el enemigo, trabaja a través de los pensamientos. Obviamente Dios también. Dios nos ha dado el don de pensar, de imaginar, de proyectar, de soñar, de planificar para nuestra vida. Depende de los pensamientos que tengamos, es como vivimos. Algunos han dicho, con razón, somos lo que comemos. Pero yo le añadiría, somos lo que pensamos. Si usted piensa mal de sí mismo, va a vivir mal. Si usted piensa en el temor todo el tiempo, va a vivir con temor. Mire, una anécdota chiquita, yo era muy enfermizo de chico. Y mi mamá era muy temerosa con eso, de cuidar a ese niño que era tan enfermizo, con una salud tan frágil. Pero, ¿saben? Yo, sin darme cuenta, había tomado ese temor, ese pensamiento de mi mamá y pensaba, bueno, yo soy un enfermo. A José no le den nada, no le hagan hacer nada porque él es enfermo. Y yo tomé esa palabra para mí y viví enfermo por muchos años. Mi mente aceptaba que yo era un niño enfermo. Hasta que una vez un médico dijo, este chico no tiene nada, lo están matando de hambre. Yo estaba al borde de la muerte porque me habían quitado todos los alimentos, porque ellos decían que los alimentos eran causantes de mi problema de salud. Cuando vine a Cristo, antes de cumplir los 33 años, aprendí por medio de la palabra que Dios había llevado a la cruz mis enfermedades y por sus llagas yo fui curado y fui totalmente sanado. Ya no había temor, ya no me consideraba un enfermo, estaba y estoy y sigo estando sano para la gloria de Dios. Tuve algunas otras dolencias circunstanciales, temporales, como cualquier otro, pero de todas me libró el Señor y me sigue librando, y ya no tengo ese miedo. Aprendí a no tenerle miedo a la muerte, aprendí, porque muchas veces estuve al borde de ella y debe ser que me acostumbré, no sé, y pensé, pues yo tenía un concepto aún de muy niño y adolescente, un concepto de la muerte que era, no sé, no me producía temor. Perdí a muchos tíos que yo amaba, queridos, y realmente no digo que no me dolía perderlos, pero no tenía miedo a la muerte. Empezó a desaparecer el miedo a la muerte, y vuelvo a repetir, cuando recibí a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador, entonces se fue para siempre todo tipo de temor. Ahora yo quiero hablarte en este día, porque estás seguramente allí encerrado, donde nos obligan a estar entre cuatro paredes de nuestra casa, ni siquiera te dejan que te abraces. Hay una publicidad allí que habla de que no, gracias por no ser familiero. Ya. Si Dios hizo la familia, y la familia es la base de la sociedad, nos encerraron y nosotros como corderos obedecemos. Nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios para no tener miedo. Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció y no escuchó la voz de Dios, empezó a tener miedo. Y la mayoría de la gente que no reconoce a Dios, que no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, vive con temor. Y aún muchos cristianos todavía no terminan de entender que Cristo fue el vencedor, no fue el perdedor, fue el vencedor. Él no está más en la cruz, Él resucitó, la sepultura está vacía.
es el único. Él se llevó el miedo también. Por eso quiero hablarte en esta mañana del miedo. ¿Por qué tenés miedo? ¿De qué tenés miedo? Muchas enfermedades que hoy son vacunas, yo las tuve todas de chiquito, todas las enfermedades de la infancia. Y yo creo que con eso fue suficiente para estar con los suficientes anticuerpos. Dios tuvo misericordia, otros a lo mejor no lo sufrieron, no lo tuvieron. Bueno, no lo sé, no sabría responderte eso. Yo lo único que sé es que yo lo experimenté. Y hoy puedo vivir sano, con alegría, dando gracias a Dios todos los días de nuestra vida, con mi esposa, por los hijos, por todo lo que nos dio y nos da y nos seguirá dando. Porque el miedo no es de Dios. El enemigo quiere que tengamos miedo. Yo recuerdo haber leído algo sobre el Cid Campeador y decía que el Cid Campeador es el símbolo de la liberación de España de los moros, los árabes, en el siglo XIV o XV por allí. Y ¿sabe lo que pasaba? El Cid se caracterizó por su bravura, su coraje, cuando nadie lo quería, nadie creía en él, decían, es un pobre muchacho, un joven, qué sé yo. Él demostró su bravura y lideró a las tropas de tal manera que los vencieron en cada batalla donde se presentó frente a los moros. A un punto, escuchen bien, que un día lo mataron. Y le tenían terror los árabes al Cid. Ruiz Díaz de Vivar era su nombre. Pero ocurrió que un día lo mataron. Y entonces, ¿qué hicieron? Su ejército, sus ayudantes, no se atemorizaron, descubrieron algo. Y lo pusieron nuevamente en el caballo. Su cuerpo, aunque él ya estaba muerto, lo irguieron ahí en el caballo y lo mandaron al frente junto con los demás soldados. ¿Sabe lo que ocurrió? Los árabes aterrorizados huyeron y vencieron la última batalla con él ya muerto. Escuche, tenemos a alguien que no murió. Tenía apariencia de muerto, parecía que estaba derrotado, pero él vive. Hay una diferencia entre el Cid Campeador y Jesucristo. Él murió, su sola figura atemorizó a los moros, pero Jesucristo vive y su sola presencia en medio de nuestras vidas hace que el enemigo huya. No tenés que tener miedo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?, decía el rey David. Espera en Dios, porque aún he de adorarle, he de alabarle. Este es el tiempo donde en lugar de dejarte llevar por pensamientos negativos, como hizo Job, que se dejó llevar por su pensamiento negativo y recibió lo que él pensaba que le iba a venir, y empezá a dar gracias a Dios por tener a aquel que nunca perdió una batalla. Se llama Jesús. Vamos a ver lo que dice allí. El temor no es de Dios, dice la Biblia, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando tenemos a Cristo, tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro pensamiento. Ya cambiamos, hemos nacido de nuevo, somos adoptados por Dios, somos hijos cuando aceptamos a Jesús. No tenemos que tener miedo. Hay una canción por allí, más o menos reciente, que dice, ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios, aleluya. Y eso es lo que tenés que pensar, hermano. Creemos que Dios no ha cambiado. Mira lo que dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice así la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 14,
versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí está, Jesucristo, Él nos da la paz. Él nos da la paz en medio de los problemas. En medio de esta pandemia que han inventado ahora para tenernos a todos encerrados allí, nos han privado de la libertad. Allí hay una, como decíamos antes, eso que publicitan, gracias por no ser familiero. ¿Por qué? Te quitan el derecho a darle un abrazo a un ser querido, a alguien que amas. Cuando Dios dice que Él ha bendecido, Él creó la familia. ¿Cuál es? ¿Qué es lo malo que hicimos para no abrazarnos? Para no darnos cariño, no darnos calor, no disfrutar de darle un abrazo a nuestros hijos. Pero hay alguien que te abraza continuamente, si lo dejas. Se llama Jesús. Él dice, no se turbe vuestro corazón. No tengas miedo, no tengas miedo. Jesús vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Él dio su vida y dice la Biblia que Él venció al imperio de la muerte, al que tenía el poder de la muerte. Este es al diablo. Lo venció, está vencido. Pero sabe una cosa, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Desgraciadamente hay muchos seres humanos que lo siguen, porque él engaña. Él le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo si lo adoraba, si Jesús lo adoraba a él. Pero el Señor le contestó sabiamente, con la misma palabra. Le dijo, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Él le sirvió al Padre como hombre, hasta que fue a la muerte de cruz, pero resucitado y sentado a la derecha del Padre en gloria. Aleluya. Y esa herencia es para nosotros. Por eso el Señor le dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No pierdas la calma, no pierdas la paz. Hay gente en este tiempo que piensa en suicidarse. Hay gente en este tiempo que dice, ¿qué voy a hacer? No tengo que comer. Vienen tiempos muy difíciles. No digo que no tenemos que obedecer, aunque sea regañadientes, lo que nos mandan. Pero no tengas miedo. No tengas miedo a ninguna enfermedad. Mira, Dios nos llena de promesas de que si estamos cumpliendo, si vivimos de acuerdo a su palabra, si estamos en comunión con Él, si le damos gracias por todo, si leemos su palabra y le obedecemos, no hay de qué temer. Adán tuvo miedo porque desobedeció a Dios. Nosotros echamos el miedo afuera obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice entonces allí el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¡Oh! ¡Qué palabra! Allí habla del terror, dice que los hombres, como dice allí, dice desfalleciendo los hombres por el temor. Eso es lo que está lo que está ocurriendo, lo que está pasando ahora. La gente desfallece. ¿Qué va a pasarnos? No salgas, te puedes morir, no salga esto. Son todos engaños del diablo. El diablo obra con mentiras y por miedo del terror, por miedo del miedo. El diablo te esclaviza a través del miedo. Y el miedo te detiene, te paraliza, te deprime, porque no le ves la salida. Pero cuando levantas la cabeza y miras lo que Cristo ha hecho, no es algo histórico solamente.
Cristo vino, se hizo carne. Dios hecho carne, hecho humano, y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Él vivió como hombre y nos mostró el camino, nos mostró el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Y además no le tuvo miedo al enemigo. ¿Por qué lo debemos de tener nosotros? Si ahora nosotros lo tenemos a Él. Cristo vive en mí. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué vas a tener miedo? ¿Por qué vas a tener terror? ¿Cómo es que no estás durmiendo, no estás descansando? Dice el Salmo 3, yo me acosté y me levanté porque Jehová me sustentaba. Aleluya. Mira lo que dice allá la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor te hace esclavo. El miedo te hace esclavo. Dios no vino a hacerte esclavo. Dios no envió a Jesucristo a hacerte esclavo. Él dijo en una oportunidad del Señor Jesús, capítulo 7, 33 del Evangelio de Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir. Mire, cuando recibimos, 7:38, sí. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros. Y el Espíritu de Dios no es espíritu de temor, es espíritu de gozo, es espíritu de alegría, es espíritu de salvación, es espíritu de vida y no de muerte. ¿Por qué tenés miedo hoy? ¿A qué le tenés miedo? El apóstol Pablo llegó a decir, bueno, en definitiva, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. ¿Cuál es el problema? Sea que vivamos o que moramos, somos de Él, somos del Señor. El Señor Jesús nos enseñó a través del Sermón del Monte que miremos cómo Él alimenta a las aves, que no trabajan. Las aves no trabajan, pero las alimenta. Las aves, todo tipo de aves no se mueren de hambre. Dios las alimenta con semillas acá o allá. ¿Por qué tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? Si estás en Cristo, si recibiste a Cristo, estás a salvo. Estás bajo el poder de Dios. No tenés que tener miedo. Vuelvo a repetir lo que dice el Señor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor no lo tiene ningún hombre, lo tiene Dios. Porque Él envió a su Hijo para que a través de Él, dice, nosotros podamos recibir la salvación. Ya recibiste la salvación, gloria a Dios. Eso es suficiente para que te refugies en Él a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la obediencia, de creerle a Dios. No le creas a los noticieros, no le creas a los políticos. Empezá a creerle al Dios que te formó en el vientre de tu madre y te llamó para que hoy puedas escuchar la palabra y seguirle. Muchos le darán la espalda, muchos no creerán. Bueno, Dios le dio libre albedrío a la gente. Dios jamás impuso nada a nadie. Es por decisión propia. Ya no hay lugar para el temor. Y si aún no conoces a Jesucristo, si aún tenés temor de lo que pueda pasarte, pasate al bando de los que están seguros. Jesucristo es un seguro de vida, pero no de vida en esta tierra, sino de vida eterna. Eso es lo que quiero que entiendas.
Dios no nos salvó para que sigamos viviendo en un mundo corrompido, pecaminoso, donde la gente se mata, se envidia, se cela por tener poder. Y el poder de la tierra es temporal, pero el poder que tiene Dios es eterno. Él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Yo te crié, yo te puse nombre, mío eres tú, dice el Señor. Si aún no recibiste a Cristo y estás viviendo en temor, te animo a que en esta mañana puedas hacer una oración para venir debajo de la sombra del Omnipotente a través de Jesucristo. Allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Por fe, el decirlo no sirve de nada si no lo haces con fe. Pero repite conmigo: Señor y Dios, en esta mañana estoy en tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis rebeliones. Pero yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que dio su vida por mí en la cruz y que resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Yo lo creo, lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, ya estás bajo la sombra del Omnipotente. Si eres cristiano, no importa que no te dejen congregar, tú puedes tener igual relación con Dios a través de la oración. Y no dejes que tus pensamientos se llenen de temor, porque el mismo Señor Jesús dijo: no tengan temor, no tengan temor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga ricamente y que puedas disfrutar de la presencia de Dios cada día de tu vida. En el nombre de Jesús.